que ambos ya los veo conectados. Muchas gracias. Sebastián, ¿quieres compartir tu pantalla para comenzar? Ah, voy yo primero. Sí, dale. ¿Cuánto tiempo es otra vez? Son 13 minutos, total Ok. 15. Yo te aviso cuando vayas en 13 y Ah, te hago una perfecto. señal. Si no, pues... dilo. Esto voy a compartir. Creo que ahí está todo bien, Sí, ahí estamos viendo tus ¿cierto? diapositivas, correcto. Entonces, cuando me digas de una. Arranquemos. Bueno, no. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Zapata, soy profesor principal de la escuela y especialmente en el programa de CST. Voy a empezar como contándoles un poquito de mí. Pues yo soy geólogo, en realidad ingeniero geólogo de la Universidad Nacional C de Medellín. Ahí también hice como este máster en recursos minerales y al final hice el posgrado en la Universidad de Potsdam y he estado como investigador postdoctoral como en la Universidad de Missouri y en el Smithsonian Tropical Research Institute por un par de años. Actualmente llevo 3 años como profesor del programa. He estado dictando materias como Geología de Colombia, Biogeoquímica, Geomorfología, Geología Estructural y de Campo, Geología Física, Métodos de Campo y Laboratorio. Tiene ahora Ciencias de Sistemas Tierra y Cambios Globales y breve participación en sistemas de información geográfica. Todas las materias pues hemos tenido la oportunidad de hacer bastantes salidas con los estudiantes, como bien variadas y bien diversas, especialmente en los cursos de geología, ¿cierto? Geología de Colombia, geomorfología y geología estructural. Actualmente no sé si dirijo o me dirigen, pero el caso es que la, ante la universidad soy el responsable, por lo menos, del semillero de geología de la universidad. Tenemos un grupo que es multiinstitucional, que se llama el Grupo EGEO, y ya un grupo ante ciencias sobre la universidad, que se llama el Grupo de Estudios Sonológicos GROS. Actualmente, pues yo calculo con la intermitencia que somos unos 14 estudiantes de pregrado, de los cuales seis son tesistas. Además, hay un estudiante de doctorado acá en la U. Tenemos dos pasantes, una investigadora postdoctoral, una joven investigadora y dos investigadores con maestría. Eso se mantiene algo móvil, pero más o menos es los que conforman el grupo en estos momentos, incluyendo el semillero como el grupo de investigación desde la parte de la Universidad del Rosario. Bueno, no los voy a torturar mucho, pero traje algo pues más técnico de lo que hacemos. Yo, como si lo fuera a poner en una palabra, sería estudiar el rol de la tectónica en la evolución del planeta y el paisaje, ¿cierto? Entendiendo paisaje como las capas más superficiales del planeta y entendiendo planeta como su estructura y su parte más interna y más o menos ahí. ¿Qué es la tectónica? Pues la tectónica es las fuerzas que mueven el planeta, ¿no? Está la temperatura, la fuerza mecánica, entonces todo lo que mueve el planeta tiene un rol en moldear el paisaje, ¿cierto? En desarrollar el planeta y eso es básicamente lo que nos dedicamos, especialmente ahora en Colombia. Eso suena muy abstracto, pero no es tan enredado. Básicamente Colombia tiene muchas manifestaciones como muy directas de la geología y del paisaje. Acá tenemos el volcán Puracé en el sistema sur de los Coconucos, uno de los volcanes que actualmente están activos en Colombia y que es el resultado de una actividad magmática muy importante en los últimos millones de años. Luego tenemos a Santa Marta, que es más expresión de la tectónica que Santa Marta, una serranía trazada con regla, ¿cierto? Y el relieve tropical más significativo del planeta, ¿no? No hay otra parte del planeta donde yo pueda transicionar, ¿cierto? De un nevado a un fondo marino en tan poca distancia horizontal, y es una manifestación directa de eso. Luego tenemos Mavicure, los cerros del oriente colombiano, que son una topografía, que son una expresión de procesos mucho más viejos a los andinos. Tenemos uno de los altiplanos labrados en roca dura más grandes de Sudamérica, el altiplano antioqueño. Ese paisaje totalmente plano a 2000 metros, que lo excepcional es que es duro generar tantas planicies en altura, ¿no? Se puede decir que Bogotá, póngale que también es una planicie, pero
es un lago colmatado, estas son rocas duras, entonces ahí también hay otra expresión. Y acá por último tenemos a Cerro Tusa, ¿cierto? Un volcán extinto del Valle del Cauca, ¿cierto? Que hoy en día es turístico, es que es el reflejo de donde estaban nuestras cadenas volcánicas hace 10 millones de años. Entonces, más o menos, nosotros siempre queremos ver cuáles son las fuerzas o los procesos detrás de todas estas expresiones de paisaje o expresiones de estructura del planeta. ¿Qué está detrás del volcán? ¿Qué está detrás de Santa Marta? ¿Qué está detrás de eso? Y creo que es un buen resumen de las cosas que estamos intentando hacer, a veces con éxito, muchas veces sin éxito, pero lo intentamos, que es lo importante. Acá hay un ejemplo pues muy breve, por ejemplo, esto que ven acá, este es el sector de Rovira, esto es Tolima, esto es, por decir, un peñasco, un desfiladero cualquiera para la mayoría, pero para nosotros este es un registro de ríos del pasado, ¿no? De ríos con más de 10, 17 millones de años, donde estas líneas acá en negro intentan demarcar los distintos elementos del río, desde la llanura que se inunda, los canales, los desbordes, ¿cierto? Acá en las fotos de detalle ya podemos ver acá las formas canaliformes, los canales que se pinchan, además hay fragmentos de cosas volcánicas y ahí hay una historia. Hay una historia que a otros les interesa, vean acá, ay, creo que no están viendo, pero voy a intentar poner mi pointer, sí. Acá, ¿cierto? Estas formas canaliformes, para no aburrirlos, estas son expresiones, expresiones de ríos fósiles, si ustedes los quieren ver de esa manera, que si uno estudia sistemáticamente puede entender de dónde venían, hacia dónde corrían, a dónde iban. Y otra cosa que tiene muy presente estos trabajos es los saltos de escala, ¿no? Porque desde este peñasco que puede tener 200 metros hasta la descripción métrica, hasta acá pueden ver los granos de arena en sección delgada, ¿cierto? La composición de cada uno de los granos de arena que conforma estos ríos del pasado y que tienen unas señales muy importantes para nosotros, ¿cierto? Entonces al final usted usa eso y hace un muñequito y ya está. Esto es Colombia hace 17 millones de años, ¿cierto? Donde el Valle Superior del Magdalena conectaba con la Amazonía, de repente, pues presuntamente, pero de repente esta parte del norte conectaba con el Caribe y el Cauca estaba aislado. Una propuesta, ¿cierto? A partir de la observación sistemática de estos sistemas fluviales fósiles, por decirlo de alguna manera logramos recrear esto que se llama una paleogeografía, ¿no? Que puede ser una representación cuantitativa o semi-cuantitativa o esquemática simplemente de cómo están configuradas distintas cosas. Por ejemplo, acá todo lo que está oscuro se presume levantado, acá están los volcanes, etcétera. ¿Qué más hacemos? Pues ya, si uno puede tener ríos fósiles, también tiene volcanes fósiles. Este es el volcán Puracé de un estudiante pues que estuvo en el grupo haciendo su doctorado bajo mi supervisión y acá podemos ver formas volcánicas antiguas, ¿no? Como antiguas calderas rotas, no sé si ven estas formas curvas. Acá está actualmente el volcán y podemos estudiar su evolución. Acá hay depósitos que son todos volcánicos. Y cuando va al detalle, lo mismo, vas al multiescala, acá hay 270 metros de cenizas volcánicas en el Puracé que mínimo le debe generar a uno algunas preguntas de cómo y cuándo se formaron. Acá vemos más, las vemos en detalle. Acá tenemos ya no las rocas, los granos de arena, sino las rocas volcánicas en detalle, con su matriz, los minerales que se generaron en cada erupción. Vea que una diferencia es que cuando hay granos de arena están redondos, pero cuando los volcanes forman cristales se ven totalmente con ángulos cristalinos, hay veces fragmentados, pero es otro tipo de roca en el microscopio. Pero ya en este caso, hay veces le sumamos esta herramienta que la geología siempre necesita tiempo, ¿no? El tiempo es la clave para poder ordenar los eventos. Y usamos el principio del decaimiento radioactivo, que es un proceso que pasa a una velocidad constante y ese proceso nos permite hacer dataciones. Por ejemplo, en este caso, todos estos son granos minerales, son circones. Acá ven la escala, circones que pueden tener 100 micras, ¿cierto? Los más grandes o 500 micras, por ejemplo, este. Y y los y los analizamos con un láser. Ahí están como los balazos del láser y cada uno de esos puntos nos da una edad. Y por ejemplo, en este caso nos permitió reconstruir la historia más reciente del volcán Puracé y el parque de los Coconucos, ¿cierto? Que data de 2,6 millones de años.
Por último, también podemos llegar como a montarnos en las modas, qué tan lejos que uno quiere, y también la generación de datos permite hacer inversiones. Esta es una inversión topográfica, ¿cierto? Un modelamiento inverso de topografía en el que teníamos unos datos observados, intentamos ver, cada punto es un escenario distinto de evolución geológica y topográfica, ¿cierto? Para entender cómo había sido la evolución de la parte de Medellín, de la cordillera central, y por lo menos estos datos, por ejemplo, están arrojando paleotopografías de 6 kilómetros, casi himalayanas, para 60 millones de años en este sector de la cordillera, y es basado simplemente en hacer muchas inversiones hasta que logré reproducir de mejor manera tus datos, y esto también lo hacemos a veces. Entonces, simplemente tres ejemplos para no ser muy pesado de cómo reconstruir sistemas sedimentarios antiguos, cómo reconstruir magmatismo antiguo, cómo reconstruir geografías antiguas y cómo reconstruir topografías o evolución topográfica antigua. Y este es el punto en el que la mayoría de gente está preguntando como, ¿para qué hacemos esto? Lo primero es porque nos divierte, es divertido, pues cuando deje de ser divertido espero ya, ya no estar por acá. Lo segundo, y voy a ir acelerando, es porque es definitivamente la amenaza geológica es un problema en el país. Acá les tengo la vía al llano, acá está el volcán Puracé, como les decía, activo en este momento, y esto tiene implicaciones para la amenaza, y otro para intentar con conocimiento sobrepasar estos letreros tan incómodos de los que regaron el país. Cada vez que un ingeniero hace algo mal le ponen una falla geológica, ¿no? Es parte de la importancia, que no tiene ningún sentido porque le da la sensación a la gente, no, esto es algo natural, o sea, no es que seamos tontos, ¿cierto? Y ahí vamos, muy importante, también es un trazador clave de decisiones. Hay problemas geológicos o que se soluciones de lo geológico que hacen parte del país. Nuestras exportaciones del país depende 100%, pues no, en más de un 30% de sus recursos geológicos, y enfrenta grandes dilemas como el fracking. Esto es del colombiano ayer, hablando del desarrollo de fracking en Colombia para 2028. La minería ilegal está rebosada, y una herramienta para enfrentarla es la geología. Acá está un clásico de Belisario Betancourt, que por desconocimiento geológico mató 25.000 personas, ¿cierto? En Armero. Y acá, pues, de todos los lados, el conocimiento geológico es un trazador y un insumo muy importante para los tomadores de decisiones del país. Apegados a eso, y en el mundo más terrenal, hemos tenido como, hace un par de años, tuvimos un proyecto en el Valle del Magdalena, que alcanzamos a ser parte desde el Rosario, aliados con la Nacional, para aumentar las reservas petroleras del Magdalena. Se llamaba Fibra, ¿cierto? Y hoy en día, no solo para el petróleo, sino para el cambio climático, acá están las proyecciones. Ustedes saben que para la transición energética todo el mundo quiere electrificar todo. Ahora solo queremos que todo sea eléctrico, pero las energías nunca son 100% limpias, traen una carga. Entonces, por ejemplo, esos son los minerales que se necesitan para los paneles solares, o los elementos químicos que tenemos que sacar de minerales para las turbinas eólicas y para los famosos carros eléctricos. Y si uno entiende la proyección de la electrificación de la malla energética, estas son las proyecciones de la minería de cobre, litio y cobalto que se van a necesitar hasta 2030. En azul está nuestra producción minera actual, y en rojo las proyecciones de demanda. Como pueden ver, a partir de 2026 el gap en demanda de cobre, litio, cobalto y otra infinidad de elementos, tierras raras, es muy grande, ¿no? Es muy grande. Acá estamos ya llegando a las 400 kilotoneladas, ¿cierto? Esto es una barbaridad. Entonces, si de verdad la gente quiere hacer esto, ¿cierto? Necesitan duplicar o triplicar los proyectos mineros, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Y eso seguramente va a ser el siguiente rol de la geología. Estamos trabajando en garantizar esos recursos. El país que no sea independiente de estos recursos, esto no va a ser posible, ¿cierto? Esto no va a durar, no es sostenible, porque las energías no son limpias, ¿cierto? Las energías simplemente son bajas en emisiones de CO2, pero traen una responsabilidad minera gigante, ¿cierto? La minería que hemos hecho hasta ahora no va a ser nada comparada con la que vamos a tener que hacer para la transición energética, si de verdad se da. Entonces acá estamos trabajando muy duro en garantizar lo que se llaman los materiales estratégicos y la soberanía de materias primas que garanticen una transición energética. Además tenemos fuentes geológicas
pues como energías limpias está la geotermia, el hidrógeno blanco, el hidrógeno natural y la captura de CO2. Actualmente también en estas líneas estamos trabajando en H2Tech, que es un proyecto totalmente dedicado a explorar la posibilidad de hidrógeno blanco, hidrógeno natural en el occidente colombiano. Eso es lo que estamos trabajando más ahora y bueno, no me voy a extender más. Muchísimas gracias. Oh, perfecto, súper bien, Sebas, muchísimas gracias. Em, ¿Alguna pregunta para Sebastián? Yo tengo dos preguntas, Sebas. Sí. En ese estudio que muestras del 2023, donde se hacen estas recreaciones del norte de Sudamérica y cómo es digamos, la topografía y la geología, ¿cómo hacen ustedes? Exacto, cuando empiezan a haber distintos estudios que muestran distintas reconstrucciones y dicen, no, esto subió en tal época, esto no había Ujú. emergido en tal momento, Ujú. ¿cómo se hacen como esos resúmenes o esas síntesis o esos Uf, metaanálisis de distintas? Pues porque uno ve un monto y dice, no, eso estuvo hace 10 millones de años, no, no era 15 millones de años, no, no era 20. ¿Cómo se compaginan todos esos estudios como eh, este? pues cortico es como es el source to sink, son estudios source to sink, entonces uno es el área fuente, otro es donde se depositan los sedimentos. Ok, Entonces ponle que si una roca no tiene sedimentos de 10 millones encima, asumimos que no estaba hundida porque no tiene ya, sedimentos encima, entonces no es una energía. ya. Dos, si esa roca está en el registro de los sedimentos, y yo cojo una arenisca, por decir, de la Amazonía, y Ujú. tengo rocas que son los basamentos de la cordillera central, yo asumo que eran áreas fuente. Por lo Ok, tanto, estaban emergidas, ¿cierto? antes, correcto, listo. Entonces, ese tipo de lógicas muy simples nos permiten como ir sumando, además de otras cositas, pero sí, lo que está emergido no tiene sedimentos encima y además es una fuente que se está erosionando Eso para erosionando. otras cuencas. Ok, listo. Bien. Y la segunda es, em, ¿me puedes explicar un poquito mejor cómo es el tema del hidrógeno blanco? Es decir, de qué minerales se extrae y cómo sería ese proceso, como muy brevemente. Sí, no, rápidamente el hidrógeno es una fuente energética que Sí. puede obtenerse de varias maneras, Ujú. por hidrólisis o por procesos químicos, pero también se puede generar naturalmente en un modelo análogo al petróleo. Hay una roca Oh, que lo suda y otra que lo ujú. almacena, Ok, ¿cierto? Es un modelo muy análogo al petróleo. Las rocas que lo sudan son rocas que lo liberan durante la hidratación de ciertos minerales. Se ok, hidrata, hay una reacción mineral natural, el hidrógeno escapa de la roca y se va a algún lado, muy ok. análogo a cómo es el petróleo. Entonces el estudio que hacemos compagina estudiar las rocas que lo producen y buscarlo y ver cuáles rocas lo pueden tener guardado o si definitivamente no hay, que también es una Una opción. Sí. posibilidad. Ok, gracias, Sebas. Juan, adelante. Sí, gracias, gracias, Sebastián. Justo iba a preguntar también sobre el hidrógeno. ¿Cuántas reservas se estima que hay en Colombia? ¿Usted tiene No, alguna idea? no tenemos ni idea. Estamos en el momento cero. Ok, pero hay, ¿no? Estamos, Ya se identificaron algunas, ¿no? hay otro tipo de hidrógeno, se ha encontrado en algunos yacimientos, pero no todavía nada explotable ni con reservas. O sea, yo digo que estamos en el punto cero, ¿no? Pues por lo menos el proyecto de nosotros es totalmente las bases geológicas de cero para poder construir alguna prospección, pero todavía como un yacimiento, como tal, no. Hay unas perforaciones en el petroleras que han encontrado hidrógeno libre, ¿cierto? Y han Ajá. sido más como unas suertes, más que un estudio diseñado a la búsqueda, obtención y caracterización del hidrógeno blanco. Listo, gracias. Y tengo otra pregunta distinta, así rápidamente. Tú dijiste, si entendí bien, que el valle que dice en Antioquia, esas zonas de valle, era una cadena montañosa a 6.000 metros sobre el nivel Sí, del mar. sí, ¿Y esta. cómo era esa cadena montañosa? Yo pensé que eso era más que todo, que antes de los Andes no había mayor cosa. Este es el paradigma, pues a mucha gente no le ha gustado mucho, la verdad. Porque, sí, porque los Andes se piensan como una cadena montañosa que tiene alturas altas muy jóvenes y sobre todo que siempre ha estado creciendo y que siempre crece, que no decrece. Ujú. Pero este tipo de cosas es la cosa que los orógenos pueden crecer y decrecer y especialmente
en el clima tropical. Es algo que solo está como obtenido para este punto, solo para el punto de Medellín, que hay suficientes datos de resolución, pero yo sí creo que existe la posibilidad de haber tenido relieves muy altos, como en el Cretácico tardío, en puntos muy específicos. No una cadena montañosa parecida a los Andes, pero de pronto cosas más parecidas a Santa Marta, Chévere, como ok. unos relieves aislados. Ujú. Gracias. Súper bien. ¿Más preguntas para Sebastián? Bueno, listo. Sebas, Listo, no, muchísimas lo voy a dejar gracias. por usted. Excelente. No, a ustedes, súper. Perfecto. Listo. Bueno, tenemos también a Mario. Ahí, eso. Listo. Mario ya está conectado. Perfecto. Hola Sergio, bueno, Hola, muy Mario. buenos Buenos días a todos. días. Sergio, muchas gracias por la invitación. A ti. Compartir esta vaina. ¿Listo? ¿Ahí se ve? Estamos viendo no la diapositiva, sino tus, digamos, Mi, mi, sí, mi versión interna, pues. correcto. Y ahora, Ahora sí estamos viendo las diapositivas. perfecto. Listo. Bueno, Muy bien. pues buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Primero que todo, un poco acerca de mí. Yo soy Mario Jiménez, soy profesor principal de carrera. Tengo un doctorado en ingeniería eléctrica, dice la homologación del título. Tiene un énfasis en robótica de asistencia y rehabilitación. Tengo una maestría en ingeniería de control y un pregrado de base, soy ingeniero electrónico. Y a partir del doctorado, pues me comencé a enfocar en lo que es la interacción mano-robot, robótica social, robótica móvil y control. Internamente, doy los cursos de robótica móvil, interacción humano-robot, control, y este semestre comencé con sistemas embebidos. En ese orden de ideas, mis líneas de interés activas son efectivamente lo que es la interacción humano-robot, es como esa grande sombrilla, y a partir de allí viene la robótica social, la robótica de asistencia y rehabilitación y estrategias de control para sistemas ciberfísicos. Tengo un laboratorio de robótica en donde ya llevo que como unos, yo llegué aquí que en el 2021, pónganle por ahí unos 3 años, 3, 4 años más o menos con el laboratorio y ya hemos tenido la finalización de tres, a nivel de pregrado, tres tesis de grado, tres de MAC, cuatro tesis, tres de MAC y una tesis de ingeniería biomédica. Actualmente en curso están dos estudiantes de ingeniería electrónica haciendo sus tesis de pregrado. A nivel de maestría, actualmente tengo un estudiante de MAC, uno desaparecido, y a nivel de codirector tengo tres estudiantes de maestría en UFES, que es la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil. En doctorado, pues tengo dos estudiantes y tengo la dirección de dos estudiantes de doctorado de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, aquí haciendo trabajos en el laboratorio. Eh, Soy el codirector de un estudiante de doctorado también en UFES. Actualmente tenemos una estancia de investigación de un profesor haciendo su postdoc en el laboratorio y con todos estos temas, pues se tiene un semillero en robótica donde digamos que nos enfocamos en estrategias de interacción humano-robot para los proyectos que tenemos actualmente activos. Para los que no conocen el laboratorio, ¿dónde estamos? Estamos en el edificio El Tiempo, quinto piso, al sur, al lado del laboratorio Da Vinci. Allí está nuestro desorden, bueno, en realidad el desorden de los estudiantes. Eh, este laboratorio nos ha servido como puerta tanto de ingreso como de salida para los estudiantes. Hemos tenido estancias doctorales, estancias de estudiantes de pregrado de otras instituciones. Eh, con esto del programa Delfín nos ha ido también muy bien. Eso nos ha permitido, digamos que avanzar, tener microavances
que son importantes para los proyectos que nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles son nuestros proyectos activos? Digamos que los que actualmente estamos trabajando, pues efectivamente tenemos los proyectos de doctorado. El primero de ellos es el desarrollo de un wearable, de una especie de exoesqueleto, solo que a diferencia de lo que pensamos cuando nosotros inicialmente escuchamos la palabra exoesqueleto, es la asistencia física. Siempre nos imaginamos, no sé, Matrix, Terminator, ese tipo de cosas. Pero aquí lo que queremos o lo que quiere el estudiante de doctorado es centrarse en la realimentación cognitiva del correcto movimiento cuando se realiza levantamiento de peso muerto o levantamiento repetitivo de cargas. A partir de esta idea de tesis doctoral, se creó un proyecto en donde salimos favorecidos en la última convocatoria interna. Allí, en conjunto con otros profesores de la Escuela de Ciencias e Ingeniería, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, de la Facultad de Creación, porque esto es un wearable, entonces dijimos, oiga, tenemos que crear un grupo interdisciplinar que nos permita como atacar diferentes frentes. Obviamente la parte de ingeniería pues estaba clara, pero como estamos relacionados con humanos, entonces necesitamos a alguien experto en el análisis de movimiento. Pero adicional a eso, como va a ser vestible, entonces necesitamos a alguien que nos diga, no sé, datos sobre qué telas utilizar, cuáles son esas interfaces con el cuerpo entre el dispositivo que le vamos a colocar al cuerpo humano, cómo deben ser esas interfaces para que sea transpirable, bueno, en fin, cosas que nosotros no de por sí no tenemos el conocimiento técnico para poder llegar a un producto no comercial por ahora, quien quita a futuro, pero que el usuario que se lo coloque en realidad lo vaya a usar y le brinde una buena experiencia de usuario. Entonces la idea aquí es a través de una serie de sensores y una realimentación áptica indicarle al usuario que está haciendo un correcto movimiento y evitar problemas de dolores lumbares, que es como uno de los aspectos primordiales a la hora de tener las cifras de ausentismo de operarios en la industria. Evitar el desgaste de las articulaciones de la columna y bueno, de ahí para allá habrá un sinfín de discusiones alrededor de. El segundo proyecto que tenemos activo, pues es el segundo proyecto de tesis de doctorado. En este proyecto ya tuvimos un primer, o alrededor de esta tesis doctoral ya tuvimos un primer proyecto finalizado, que fue el desarrollo de una prótesis de mano, en donde lo que hicimos fue sensorizar los dedos de la prótesis, así como nosotros tenemos sensorizados nuestros dedos, nuestras yemas nos sirven como esos primeros sensores. Y a partir de esa información, identificar el objeto que estaba agarrando la prótesis y a futuro poder decirle a la prótesis cuál es el tipo de agarre que debe adoptar dependiendo del objeto que se está identificando. Actualmente, el estudiante se centró en técnicas, yo no sé, ¿escuchan el audio? No sé si se escucha el audio, pero bueno, No, no se lo escucha. voy a, vale, igual lo voy a eliminar. Pero entonces el estudiante está centrado en desarrollar como que nuevas estrategias que permitan comunicarle al usuario cómo hacer un correcto uso de su prótesis. Mm, Dentro de los estudios que hemos adelantado o con las personas que hemos entrevistado, nos hemos dado cuenta que muchos de ellos hacen un mal uso de la prótesis, pero pues ya se acostumbró a él. Entonces, para él está bien ese correcto movimiento. Para él es un correcto movimiento, perdón. Eso no implica que
por lo menos en usuarios nuevos le podamos desarrollar nuevas herramientas que le permitan aprender de una buena forma cómo se debe usar la prótesis. Entonces, en ese orden de ideas, el estudiante de doctoral que actualmente está en Brasil haciendo una estancia, bueno, en realidad doble titulación, está desarrollando una interfaz utilizando realidad mixta. Se pone las gafas, en este caso las de Meta, y la idea es tener una herramienta que sea portable, es decir, que no necesitemos de un laboratorio, en donde el futuro usuario de prótesis comience ese proceso de adaptación. Por ejemplo, no sé, para nosotros es muy sencillo apuntarnos el botón de la camisa, pero pues para ellos no. Entonces, con la mano funcional cojo el botón, ¿qué hago con la mano protésica? ¿Cómo hago esa acción del diario vivir que no me genere una carga cognitiva alta? Normalmente los procesos, cuando el usuario llega a una empresa dedicada a hacer este tipo de prótesis, pues lo primero que hacen es escanearle el muñón, ver dónde fue el corte, por así decirlo. Le hacen la interfaz para que entre en el muñón y generalmente las prótesis como tal tienen un socket universal, aunque dependiendo pues de la empresa puede haber un socket particular. Pero generalmente la empresa se centra en el desarrollo pues del muñón porque la prótesis eh, para la empresa ya tiene una forma de adaptarse a ese socket de manera universal. Eso toma un tiempo y generalmente es un tiempo muerto para el proceso de adaptación a la prótesis. Con esto, lo que se busca es que en primera instancia el nuevo usuario se vaya viendo adaptado al uso de la prótesis y en segunda instancia, obviamente, que eh, tenga un uso correcto de estas herramientas. El tercer proyecto que tenemos activo es alrededor de los caminadores inteligentes. Digamos que es una línea, es el proyecto más fuerte en el que trabajamos, pues porque hizo parte de mi tesis doctoral. Entonces ya podemos estar hablando que tenemos, no sé, personalmente más de 10 años trabajando en caminadores y en el grupo con el que trabajamos, eh, más de 25 años. Mm, en su gran mayoría todos los proyectos tenemos aliados, tanto nacionales como internacionales. En el de la prótesis trabajamos con Prótesis Avanzadas, que es una empresa de Medellín. En este trabajamos con el Bristol Robotics Laboratory. Aquí lo que queremos, o en un primer proyecto, perdón, en un primer proyecto que ya cerró, lo que hicimos fue desarrollar unas interfaces para comunicarle al usuario información por dónde navegar. Esa información, desarrollamos tres tipos de interfaces: interfaz visual, interfaz áptica, interfaz auditiva. La interfaz auditiva la hacíamos a través de un avatar. Aquí, pues esto está enchulado, tiene ahí sus parlantes, esto tiene aquí unos motores de vibración y pues aquí están las matrices de LED para interfaz visual. ¿Cuál es la idea de esto? Pues que se adaptara de acuerdo al perfil del usuario. Algo particular es que este avatar lo podíamos comunicar con un LLM comercial, un ChatGPT, y darle una personificación al caminador, que el usuario pudiese tener una conversación con el caminador y digamos que darle un mayor sentido de pertenencia hacia la herramienta de asistencia. Eh, Aquí hicimos pruebas con adultos mayores totalmente funcionales, y este es con adultos mayores diagnosticados con demencia. Entonces aquí tenemos un caso de estudio en donde pues actualmente el artículo está en bajo revisión. Sin embargo, a partir de estas dos pruebas, pues tuvimos un montón de información que nos permite dar continuidad al proyecto, mm, y estamos pues en la búsqueda de nuevos recursos que nos permita patrocinar nuevo talento intelectual. Algo particular es a nivel de aula. En la clase de interacción humano-robot trabajamos con este robotcito, con este humanoide.
que lo que primero que genera es como cariño, ternura, y nos aprovechamos de eso para tener la atención, captar la atención de las personas alrededor de, y hemos hecho proyectos de pausas activas dirigidas por eh, el NAO como instructor de actividad física, mm, y pues actualmente seguimos explorando ese tipo de aplicaciones sin necesidad, no orientadas a eliminar el rol del profesional, sino que permita asistirlo. Estos son nuestros aliados. Tenemos una fuerte relación con Brasil, UK, fuerte también como parte comercial, con empresa, a nivel interno con la Escuela de Medicina, ahora con la Facultad de Creación, en Estados Unidos con Auckland University, aquí a nivel nacional con la Universidad Autónoma, con Mente. Hizo parte de un proyecto que trabajamos con una población de discapacidad intelectual, súper bonito, en donde desarrollamos una aplicación orientada hacia el manejo del dinero en personas que tienen discapacidad intelectual, pero que están en la transición hacia la vida adulta. Nos dimos cuenta que ellos conocen el valor numérico, pero no el valor del dinero. Saben que es un billete de 20.000, pero no saben si les alcanza para comprar un chocorramo, por ejemplo. Eso fue un breve resumen de lo que tengo actualmente. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Perfecto, 15 minutos, Mario. Muchísimas gracias. Preguntas para Mario. Mario, una consulta. ¿Cómo en esta prueba que hacen con estos pacientes con demencia, eh, me estaba preguntando es cómo, decir, uno como biólogo, yo pienso en como variables de respuesta y variables independientes que miden en las variables de respuesta de la usuario del usuario, es decir, qué tanto lo utilizan, qué tanto avanzan, si les permite circular por un espacio, si se tropiezan mucho con las paredes, si lo usan, si no lo usan, cómo miden esta incorporación del equipo y del robot a su vida común, pues a su vida cotidiana. Eso es justo la visión que tenemos para poder buscar los nuevos recursos, porque resulta que normalmente hay muy pocos estudios longitudinales para poder sacar esos perfiles de uso. Eh, digamos que a nivel técnico ya hay muchos desarrollos que nos permiten a nosotros identificar la posición actual del caminador dentro de un entorno controlado. Cuando nos vamos a un entorno controlado, no sé, laboratorio, tal vez eh, el hogar del adulto mayor en algún momento se puede convertir en un entorno controlado si seguimos haciendo pruebas repetitivas, pero cuando salimos por primera vez a esos entornos, para nosotros como desarrolladores ya son entornos no controlados porque desconocemos las superficies. Por ejemplo, si tú ves en esta imagen, se ven como unas baldosas y nos dimos cuenta que efectivamente esas vibraciones, estas ranuras generan unas vibraciones para nuestros sistemas de localización, eh, y eso se ve reflejado como ruido para los sensores, y ese ruido pues afecta la posición. Entonces, actualmente estamos desarrollando nuevos algoritmos que nos permitan filtros adaptativos, que nos permitan a nosotros mejorar esas posiciones. Entonces, actualmente lo que hacemos son pruebas, no sé, digamos que de momento, que nos permita ver la funcionalidad técnica de lo que desarrollamos, pero evaluado a través del usuario. Pero eso que tú preguntas es supremamente interesante porque todo el mundo ya se está volcando hacia estudios longitudinales, que podamos decir, ok, yo voy a dejar ese caminador en la casa del adulto mayor y vuelvo en un mes y miro a partir de los datos registrados si lo usaron o no lo usaron, cuáles fueron las rutas en donde se usó, o por qué no lo llevaron cuando, no sé, iban al baño, cómo hacemos para adaptarlo, por qué cuando llegaba el cuidador o el familiar a hacer la visita y sacaba al adulto mayor al parque, por qué no llevaban el caminador. O sea, todo ese tipo de información no la tenemos. Y es información supremamente útil para poder tener una herramienta lo más funcional posible. Entonces, estamos en la búsqueda de nuevos recursos que nos permitan a nosotros
poder captar esa información y sacar esos perfiles. Poder tener, digamos que más allá de la personalización del dispositivo, también explorar la personificación, cosa que pues aquí todavía no lo hacemos, pero ya se hace en otras culturas que son un poco más solitarias. Claro, Pero sí. gracias, gracias Mario. ¿Alguna pregunta para Mario o para sus robots? Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, Em, gracias a ustedes. bueno, teníamos programado una charla de Juan David Ramírez, pero él se comunicó hace unos cuantos días informándome que él este semestre tampoco nos puede acompañar, entonces espero poderlo programar en el próximo semestre para que nos dé una charla de sus investigaciones. Y entonces el próximo 2 de marzo ya cerraríamos, digamos, esta sesión de conocimiento y de interacción entre todos los profesores de la escuela y va a cerrar Adriana Sánchez. También va a ser una presentación corta. Y después de eso, entonces ya el 9 de marzo vamos a tener una reunión en la que voy a estar comunicándoles por vía email cuáles serían como las pautas de la conversación, que esto nos va a servir para aquellos que homologamos nuestras horas de desarrollo profesoral a través de la comunidad de práctica IPA y por solicitud de los interesados, el 16 de marzo va a hablar con nosotros Santiago Gil Arboleda, que es un postdoc que nos está visitando. Entonces él va a tener todo un espacio de conversación en esa fecha y a partir del 6 de abril ya cambiamos un poco nuestra modalidad para darle cabida a los estudiantes de posgrado, a los estudiantes doctorales. Entonces, del 6 de abril en adelante vamos a tener dos charlas cada lunes y vamos a empezar entonces con José David Bermúdez y Orión Yari Ramos, ambos que trabajan aquí en la sede Claustro. Y finalmente, por favor, revisen su chat. Ahí está entonces nuestra hoja de asistencia. Les ruego, por favor, que llenen la información que es muy importante para nosotros. Y bueno, muchísimas gracias y entonces nos vemos el 2 de marzo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, Sebastián, y gracias, Mario.